Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR de Comunicación Regional, a Enrique Valderrama, un reconocido analista en temas políticos. Enrique, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días y encantado de estar en RCR. Para mí, como siempre, un honor. Gracias. ¿Cómo estás analizando la situación política del país? Bastante crispada, enfrentamiento permanente entre Ejecutivo y órganos de administración de justicia, el Congreso de la República, que también está en medio de toda esta tormenta. ¿Cómo estás analizando la situación en medio ya de un tránsito político hacia el 2026? Sumamente preocupado. Debemos de decir que el Ejecutivo y el Parlamento han descuidado los principales temas nacionales, que son en primerísimo orden el tema de la seguridad ciudadana, no teniendo un ministro del Interior efectivo, sin ninguna duda, y evidentemente no dando leyes que apoyen el tema del combate contra la criminalidad organizada. Al mismo tiempo, lógicamente, con un sistema de justicia que se encuentra, creo yo, en una disputa, una batalla campal y evidentemente también politizado. Es decir, estamos acudiendo ante el hecho de una presidente que quiere obstruir de una u otra manera las investigaciones en contra de ella y de su entorno, y evidentemente un ministerio público que está bajo la influencia de un sector determinado hace bastante tiempo, lo cual sin duda daña la institucionalidad. Yo lo que considero importante es que mediante concurso público que se pueda convocar, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial definitivamente se reoxigenen. Pero lo que más me preocupa de esta situación en donde no se atiende la agenda social es que pueda emerger posiciones ultra radicales fuera del marco democrático para abril del año 2026. Y es por eso que considero que los demócratas, sociedad civil, partidos políticos, sobre todo históricos, tenemos sin duda que poner sobre la mesa una propuesta de cambio que conecte con las mayorías populares para no dejarle la cancha libre a los radicalismos de extrema izquierda o de extrema derecha. Tú acabas de mencionar que estamos frente a una situación de crisis de institucionalidad, por un lado. Pero en el segundo aspecto, en medio de toda esta crisis tenemos una serie de factores que conllevan a ello, ¿no? Uno de ellos es el crimen organizado. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar al 2026? Además, con más de 40 agrupaciones políticas ya que cuentan con reconocimiento, con la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Si es que la cosa no cambia, ¿esto puede dar lugar a un saldo vacío en el país? Sí, y a algunos otros problemas complejos. Mira, el hecho de haber desatendido el esquema de la formalización en el país, pero una formalización popular y evidentemente ofreciéndole algo a los emprendedores o a los pequeños mineros a cambio de la formalización, y no solamente la corrupción de las gerencias regionales o simplemente un Estado que exige tributos pero no da nada a cambio, y los esquemas más radicales en torno ya a la ilegalidad, como en el caso, por ejemplo, de la minería, pero también la tala ilegal, pero también obviamente una actividad plenamente ilícita como el narcotráfico, empiecen a penetrar y a expandirse, financiando otras actividades, como sabemos, por ejemplo, el narcotráfico, en su financiamiento de la minería ilegal, por ejemplo, y que éstas empiecen a tener relación con la política, primero de orden local, y no estamos muy lejos de la posibilidad que también puedan intentar poner un presidente de la República. Para combatir todo esto necesitamos tomar una decisión definitivamente como sociedad, como Estado, y tiene que ser un combate frontal a, evidentemente, las expresiones de la criminalidad organizada, sobre todo transnacional. Y eso pasa por mano firme, inteligencia policial y, evidentemente, algunas medidas disruptivas claves. Estoy proponiendo en el debate público, ya hace algunas semanas, que necesitamos una reforma profunda del INPE. Mientras tanto, encargarle sin duda la custodia de los penales en un anillo de seguridad a las Fuerzas Armadas, etcétera, que puede ser el Ejército Marina, pero además a la construcción de mi infraestructura penitenciaria privada, es decir, de administración privada en esta primera etapa. Y evidentemente medidas como estas son las que se tienen que empezar a tomar, tanto de inteligencia como para descabezar las bandas de criminalidad transnacional, como de aislamiento de estos cabecillas, sin duda, y que no puedan seguir coordinando acciones desde los penales. Enrique, uno de los aspectos que los analistas, los observadores, lo que siguen de cerca el desarrollo del crimen organizado, que además ya lo establecen como crimen transnacional, que es cierto. Nosotros en el país, o sea, ya la tecnología del delito
ha sido importada. Suena duro decirlo, pero es la realidad en nuestro país, ¿no? Uno de los aspectos más preocupantes es cómo el crimen organizado puede penetrar a la esfera política, como ha ocurrido en algún momento en Colombia, como ha ocurrido en algún momento en México y está ocurriendo en estos momentos en el hermano país de Ecuador, ¿no? ¿Cómo frenamos esto cuando tenemos en realidad un avance incontenible de acciones ilegales que están ligadas al crimen organizado? Tú lo acabas de mencionar: minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, tráfico, contrabando, etcétera. Todo esto es un combo que está ligado precisamente al crimen organizado. Y lo otro es cómo esta actividad ilegal, el crimen organizado, puede ir penetrando en algunas organizaciones políticas, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos pues una frondosidad de grupos o partidos políticos o movimientos políticos que han aparecido. Mira, es importante señalar además las responsabilidades. Los reformólogos del orden electoral han llevado a diferentes congresos de las narices a aprobar un marco normativo electoral que ya era precario. Y este Congreso, además irresponsable, siguió modificando, en parte para su conveniencia, lo cual nos ha alumbrado el hecho de que tengamos nada menos que 42 a este Así momento es. organizaciones políticas, pero se proyecten a llegar casi a 60. En el marco de esa inmensa diversidad, que no tiene ninguna justificación porque no hay 60 ideologías, 60 programas en el Perú, va a haber tantos partidos que lógicamente estas economías ilegales van a tener, sin duda, en partidos desconocidos, vientres de alquiler, carrozas, definitivamente clanes familiares, que no son partidos de verdad, la posibilidad de inyectar su dinero y tratar de obtener diputados, senadores, etcétera, y como te digo, incluso intentar la posibilidad de tener un candidato a la presidencia o una persona que pueda intentar acceder a segunda vuelta y nos ponga al borde de un problema muchísimo mayor. ¿Cómo frenar esto? Yo creo que hay una diversidad de temas. En principio no tenemos que renunciar a la formalización de la economía del país, pero tiene que ser una formalización desde un enfoque popular y aportando desde el Estado la posibilidad de hacerla atractiva. Te pongo un solo ejemplo. En el tema de la minería, de las 600.000 mineros artesanales o mineros fuera, en todo caso, de la formalidad, yo te garantizo que el 90% no están dentro de lo que podríamos catalogar como ilegales, pero no le damos a esos informales, salvo el reinfo, que es un asunto absolutamente transitorio que no soluciona el problema de fondo, una alternativa real de formalización. Si solucionáramos eso y utilizáramos a los artesanales en contra incluso que nos ayuden a denunciar a los esquemas realmente ilegales, peligrosos y que están armados, tendríamos sin duda una alianza importante en este sector. Y a cambio de eso ofreceríamos, por ejemplo, la importación de plantas procesadoras ambientalmente amigables, de estándares ambientales más elevados y sin duda, lógicamente, de estándares laborales también mucho más elevados, aparte de un ordenamiento territorial de la actividad extractiva. Por lo tanto, en cada área tenemos que hacer esto para empezar a combatir, sin duda, la proliferación de estas economías ilegales que buscan corromper la policía, la fiscalía y evidentemente entrar en la política paralelamente a lo que te he dicho, de la inteligencia policial y la captura de estos cabecillas. Y hay que mencionar, y con esto termino, que hay una gran responsabilidad de la presidenta Boluarte cuando declara que no hay ningún plan Boluarte, porque de una u otra manera era una invitación abierta al crimen transnacional para decir que el Perú no tiene ninguna estrategia para que vengan a instalar sus negocios ilegales o potenciar sus esquemas ilegales en el país frente a una presidenta débil y sin un plan. Quiero retomar lo que tú has mencionado respecto a la minería ilegal, ¿no? Porque hay que diferenciar entre la minería artesanal, informal y la minería ilegal, ¿no? Y ahí tenemos naturalmente un tema central, ¿no? O dos temas centrales. Uno, la informalidad, y el otro, el tema de la corrupción. Solamente para ponerte un ejemplo, lo que ocurre en la zona altoandina en La Libertad, Patá, Huamachuco, Ujú. Santiago de Chuco, Tusco, Quirubilca, ¿no? Eso es una zona, un corredor donde hay mucha actividad minera, pero también hay bastante actividad ilegal. Entonces ahí el gran problema es cómo es que operan, a pesar que es un corredor que se puede fiscalizar, se puede controlar de una manera adecuada si es que verdaderamente hay un plan de inteligencia y un plan operativo. Eso no Yo, sucede porque yo, hay mucha corrupción. Hay de mucha corrupción. acuerdo, yo te menciono los dos principales factores por los cuales los informales, que no son ilegales, que quieren formalizarse, encuentran imposibilidad de hacerlo o poca conveniencia de hacerlo.
La primera es que el Estado no ofrece absolutamente nada en términos reales. Pero en segundo lugar, la gran corrupción de las gerencias regionales Así del es. tema minero es la que fundamentalmente traba este asunto. Y va a lo que tú dices. Y finalmente, pues, los otros esquemas empiezan a tomar posesión de algunos lugares y empiezan a defenderlo incluso con gente armada. Y lógicamente empiezan a incurrir en corrupción mayor porque con los recursos que obtienen, compran policías, compran fiscales y regionales, locales, y evidentemente van a querer tener también representantes políticos en el Parlamento y, ¿por qué no?, incluso hasta un presidente. Ojo que ya hemos tenido un presidente que evidentemente fue vacado por lo que hizo el 7 de diciembre del 2022, que fue un golpe de Estado, que tenía, digamos, en el ambiente sospechas de haber sido financiado por algunos esquemas venidos del Brain, por ejemplo, ¿no? O por lo menos alguna de la gente que él llevó consigo en su lista, que están investigados hasta el día de hoy por ese tema. Por lo tanto, no sería muy raro que la minería ilegal ahora quiera poner un presidente de la República y que evidentemente el narcotráfico y lógicamente también las demás actividades que tú has señalado. Por eso considero fundamental que el Estado se mantenga firme. Algunos hablan de militarización de determinadas zonas. Y hay un ejemplo bastante importante que ocurrió en Medio Oriente, relacionado, por ejemplo, con los opiáceos, ¿no? Con la militarización de un país que los producía. Y el 70% de esa producción simplemente se desplazó a otra zona. Y esto lamentablemente puede suceder aquí con las actividades ilegales. Tú militarizas una cierta zona, declaras estado de emergencia, y como un cardumen la actividad ilegal se desplaza a otro. No puedes tener militarizado además todo el tiempo todo el país. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia doble. Mano firme, sí, policía, fuerzas armadas, etcétera, control territorial, pero además una salida para los que sí quieran estar en la legalidad, puedan transitar teniendo algo a cambio, pero lógicamente con un compromiso ambiental, con un compromiso laboral y evidentemente de no hacer una actividad, por ejemplo, extractiva en lugares como reservas naturales, el tema amazónico, etcétera, todo lo que sabemos que está protegido y que caracteriza justamente a la minería ilegal. Sin una estrategia de formalización popular de la minería artesanal, no vamos a poder combatir realmente el esquema criminal de la minería ilegal. Estamos dialogando con Enrique Valderrama, reconocido analista en temas políticos. Una pregunta final. ¿Qué escenario avisoras al 2026, ¿no? Con toda esta crisis que se cierne día a día en el país? ¿Es necesario la política de alianza, acuerdos políticos entre algunas agrupaciones? ¿Hay esa necesidad, crees tú? ¿O vamos a ver? Sí. Yo creo que los demócratas deberíamos estar coincidiendo en dos cosas fundamentales. En principio, la defensa de las libertades y en segundo lugar, en la necesidad de una agenda social de cambio, que tiene que ver sin duda con la seguridad, pero también tiene que ver con los esquemas abusivos de determinados planteamientos monopólicos o monopsónicos, por ejemplo, en el país, una agenda de cambio. Si esto no sucede, y evidentemente dejamos el tema a la libre, lo que va a pasar es que los radicalismos van a aflorar, por ejemplo, en la zona sur del país, cuando en este momento es el mejor momento para que la democracia pueda empezar a tener frutos ahí, ya que lo de Castillo definitivamente ha debilitado un poco a la izquierda radical en estas zonas. Pero si no se atienden los problemas, es decir, si los demócratas no hablamos en voz alta de la seguridad, de la reactivación económica, del abuso de determinados esquemas monopólicos, como el tema farmacéutico, el tema de del costo del interés financiero en el crédito financiero en el país, pues va a venir gente que va a hablar de seguridad en torno al asunto de fusilar a todo el mundo o de decir propuestas demagógicas y va a tener una atención del electorado. Y además te digo algo, la elección del 2021, el primer y segundo lugar no llegaron a sumar entre los dos, es decir, Fujimori con Castillo, no llegaron a sumar 35%. Y yo preveo que para la elección del 2026 en abril, las dos primeras fuerzas muy probablemente no lleguen a sumar 25%. Por lo tanto, en la dispersión cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparados para ese escenario para que sin duda llegue por lo menos una propuesta de cambio democrática a la segunda vuelta frente potencialmente, considero que a un autoritarismo que de todas maneras va a estar en segunda vuelta, lamentablemente. Enrique Valderrama, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día, muy gentil. Muchas gracias.